Bueno, enseguida les presento a nuestro próximo invitado, un cantautor que habéis quitado este platón en alguna ocasión y que se ha visto envuelto ahí en una polémica que ha sido viral en redes sociales, porque hoy en día, en fin, esto es lo que funciona. Un comentario que se va pasando, aquello del boca a oreja, pero hoy en día a través de canalizado vía redes sociales, de sus distintas plataformas, y en fin, ahora hablamos del asunto, de Lumaga, que es como se llama este cantautor. Antes nos atiende una señora que se llama Paula Ortiz, es directora de cine, es manchega, y con la película La novia, basada en la obra de Federico García Lorca, Bodas de sangre, tuvo 12 nominaciones a los Goya, aunque finalmente, solo consiguió dos. Hoy está en Almería de la mano de la Fundación Unicaja, encuentros con directores de cine, esa idea tan fantástica que nos hace conocer un poco más cerca a los directores y directoras de cine de este país. Recuerdo que a las 8:30 se proyecta la película en el Cervantes, pero antes ha habido rueda de prensa y nos ha concedido unos minutos. El compañero Miguel Pérez ha estado con ella. Bienvenido, Michel. Adelante. Pues Joaquín, así es. Estamos con Paula Ortiz, que es la directora de La novia, una película que lo consiguió todo, por lo menos, a lo mejor no en premios los grandes, en cuanto a los Goya, por ejemplo, pero yo creo que consiguió mucho el reconocimiento de todos. Una película difícil de hacer, supongo, ¿no, Paula? Hombre, sí fue difícil porque estábamos intentando algo que ya era difícil en sí mismo, que era darle forma y construir una película de la palabra lorquiana, que eso tiene lo suyo como reto, y luego porque era una película pequeñita, con unos recursos muy limitados, entonces claro, queríamos hacer algo muy hermoso con muy poco, y eso era complicado. La novia, para el que no lo sepa, está basada en Bodas de sangre, García Lorca, es una Almería, ya sabe lo que significa. Todo ocurrió aquí y claro, la pregunta es obligada, ¿por qué no rodasteis aquí en Almería? Pues porque el cine tiene sus propias coyunturas de producción y esta era una coproducción entre 3 países y dependía muy mucho de esos 3 países y sus colaboraciones. Hice una parte en España, una parte en Turquía y de cómo situar esos espacios. Entonces finalmente nos hizo aquí, se valoró, por supuestísimo. Estuvimos aquí, pero finalmente no pudimos. Has contado en rueda de prensa que tú estuviste aquí, bueno, en el Cortijo del Fraile, y notaste cosas, ¿no? Sí, la energía, yo creo, de esa tierra dura y de esa tierra terrible por un lado y tan hermosa por otro, que generó esas pasiones, ¿no? A esa gente que en unas vidas muy duras, mucho más duras que las nuestras, que parecía que tenían unas vidas simples, no eran tan simples, tenían unas historias de una intensidad y una pasión extrema, como la de Bodas de sangre, y eso yo creo que está bien recordárnoslo. Ella ya tiene 2 películas, aunque dice que cada vez que hace una es la última, pero ya tiene 2 películas más donde la mujer es muy protagonista. Sí, no puedo evitarlo, creo que es obligatorio, es imperativo desde mi propia condición intentar hacer a las mujeres protagonistas y a las mujeres en todas sus posibilidades, en todas las que yo pueda contar. Que es algo que creo que es importante en el cine, que últimamente hay muchas voces reivindicándolo y creo que es muy necesario recordar que las mujeres ya no queremos ser la novia del protagonista, ya no queremos ser solamente un personaje secundario o un icono, sino que somos los sujetos activos de los relatos y queremos ser el centro del cine también. Y bueno, pues en la medida de lo posible a mí me gusta reivindicar y reconstruir los personajes femeninos más interesantes, más intensos y más ávidos de significado posible. Paula, yo sé que tiene varios proyectos, no nos quiere decir mucho por esto de que no salgan, ¿no? Pero ¿qué nos puedes contar? Pues bueno, ahora estamos trabajando en una adaptación del cuento de Barba Azul, que también precisamente es eso, es un cuento tradicionalmente terrible para las mujeres, es un cuento sobre la dominación femenina y por qué se da ese proceso de dominación. No sé si lo recordáis, a Barba Azul y esa habitación con sus mujeres. Pues eso es lo que estamos trabajando. Y luego estamos también trabajando una obra de teatro, una adaptación de una obra de teatro de Juan Mayorga, que se titula El arte de la entrevista, que también es la historia de una saga de mujeres, de 3 mujeres de una misma familia, y de cuál es su historia, su recuerdo, su historia familiar, pues se tambalea en la película. Ajá. Esta es la parte que podíamos decir, aquí la podías hacer, en Almería, ¿no? Esta la podíamos hacer en Almería, perfectísimamente.
¿Las playas las conoces o no, ya de Almería? Yo quiero que me las enseñéis, no las conozco. Yo necesitaría hacer un recorrido por las playas de Almería. Vamos a hacer una cosa, vamos a intentar asegurar el dinerito, ¿vale? Venga. Cuando tengas el dinerito nos llamas y te paseamos por aquí. Me parece un buen trato. ¿Vale? Vale. Bueno, pues para aquel que quiera conocer más sobre La novia, esta tarde-noche en el Cervantes, mejor sitio imposible. Muchas gracias, Paula. Muchas gracias a vosotros, un placer. Un placer. Así que ya saben, la pueden ver, esta magnífica película con una Inma Cuesta impresionante. La película que está muy chula. A las 8:30 la proyección en el Cervantes, por si quieren conocer personalmente a su directora. Inma Cuesta hace de la novia, Alex García es Leonardo y el novio se llama Asier Echandía, que es su nombre, el de pila, el de actor. Gracias y bienvenida a Almería. Vemos el tráiler que lleva a paso al amigo Luma. Aquí tengo mucha gana que me cante un poquito y me cuente de unas cuantas cosas, pero antes el pequeño tráiler de la novia, porque por si todavía no han visto ni un plano de esta historia. Adelante, lo vemos. Tú sabes a lo que vengo. Mi hijo tiene y puede. Mi hija también. ¿Tú sabes lo que es casarse, criatura? Un hombre, unos hijos y una pared de 2 varas de ancha para todo lo demás. Ayer me dijeron las vecinas que te habían visto al límite de los llanos. ¿Eras tú? No. Tú conoces a la novia de mi hijo. La chica tuvo un novio. ¿Quién fue el novio? Leonardo. Te voy a abrazar 40 años seguidos. Tú quieres a tu novio. Callar y quemarse es el castigo más grande que nos podemos echar encima. Y te sigo por el aire como una brita de hierba. Buena pinta tiene la historia, ¿verdad? Bueno, pues a las 8:30, proyección en el Cervantes con la directora hoy en Almería, de la mano de la Fundación Unicaja, encuentros con directores de cine. Esta mañana echando un vistazo, bueno, recapitulando un poco de información, echando un vistazo a la prensa del fin de semana, el compañero Evaristo Martínez en las páginas de La Voz, ayer 11 de junio. Leo por aquí, el conflicto entre un cantautor y un comercio se hace viral en redes sociales y salta a la calle. El incidente recuerda, por cierto, que en Almería no existe regulación municipal para la cultura callejera. Seguramente ustedes, en fin, habrán estado en alguna otra ciudad, no hace falta irse a Centro Europa para ver esto, ¿no? Próxima, no sé, Málaga, Granada, Sevilla, Madrid, cualquier ciudad de nuestro país. Hay música en la calle, esto yo creo que ha existido siempre, ¿no? Que te pueda gustar más o menos, evidentemente, eso es cuestión del gusto personal de cada cual, pero de ir a armar un follón como el que se está armando, ya te he dicho, he comentado antes que ha sido viral en redes sociales, cada uno haciendo un comentario. Lo que no se puede en fin, hacer es como controlar lo que dice la gente, evidentemente. Cada uno es dueño de sus palabras. Que quede esto claro. Pero he aquí el cantautor, que ya nos visitó, por cierto, en alguna estación. Luis Martínez García. Lumaga es su nombre artístico. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín. Esto cuando menos sorprende, compañero. Da la impresión. Eso no sé, me estáis diciendo. no sé, llama mucho la atención este tipo de cosas. No sé, yo antes estaba comentando con él, así un poco entre broma y en serio. Bueno, si en vez de llevar una acústica, llevases ahí un pedazo de altavoz con una guitarra eléctrica tocando heavy metal allí, va, dale que te pego. Oye, pues dice, oye, perdona, pero mira, ¿no? Puede ser que este ruido tal, bueno, o esta música no sea la más conveniente para... Pero la música que tú haces, yo la he escuchado en este plató, la gente se para, te conoce, lleva muchos años por aquí, tantos como 10, ¿no? Casi 10 años, ¿sí? Sí. Y música de autor, por lo que es la canción de autor, prácticamente, lo que tú haces, ¿no? Exacto. Y muy bonitas letras, por cierto, todo hay que Gracias. decirlo. Con un disco ya en el mercado que titulaste Otro Camino, que fue la última visita que nos hiciste. Sí. Y otro en ciernes que vas a titular, en teoría, no se sabe, Silencio Absoluto. Creo que sí. Bueno, pues es un título muy bueno. Bueno, ¿cómo estás viviendo esto, Luis? ¿Qué tal? Bueno, estoy viviendo esto pues igual de sorprendido que como tú me comentas, que el resto. Y pues bueno, consternado al principio, pero
Pues con la idea de que yo me tiro a la calle para ganarme la vida, para trabajar, es uno de mis medios de vida, ¿no? Entre todos los proyectos que hago y todas las cosas que hago alrededor de la música. Nunca he tenido la intención de molestar a nadie en la calle. En el momento que, bueno, en casi 10 años esta es la primera vez que a mí me desaloja la policía municipal de la calle. Nunca me había pasado, nunca nadie había hecho una llamada quejándose de mí hasta este momento. Entiendo la queja y puedo llegar a entender la molestia. Incluso por eso, de hecho, me cambié de sitio la primera vez que el comerciante me lo hizo saber. Pero, no obstante, pues bueno, surgió esa llamada y yo me vi desalojado de la calle con amenaza de requisar la guitarra y de sanción de levantar acta y todo esto. Pero bueno, pues, en fin. O sea, me estás contando que te dan el toque y te cambias de sitio para no molestar a la persona exacto, que le ha dicho, sí, por sí, favor. sí. Pero te lo dijo, por favor. Sí, me lo dijo de una forma muy educada, muy amable. educada y muy Vale. asertiva, y lo hablamos y yo le dije que me cambiaba y tal, sí. Y tú que eres un tipo educado y amable, hiciste eso. Asertivamente me cambié de Te sitio. cambiaste de sitio. ¿Y entonces cuál fue el problema? Que seguía molestando. ¿Ah, sí? En la distancia. Sí. Sí. ¿Qué estabas tocando en ese momento, tío? Estaba tocando lo mismo que toco siempre. No es que me había pasado al thrash metal ni nada así. Por eso te digo, no sé, lo mismo habías cambiado el repertorio. No. No. Estaba tocando las mismas canciones que suelo hacer en la calle, que es mi repertorio y el repertorio de otros cantautores y cosas que se me ocurren, improvisaciones y, Claro. en fin. ¿Y distancia entre el lugar del conflicto al segundo lugar donde fuiste? Pues me cambié unos cuantos metros, no sé si estará a 200 metros, así. Lo cierto es que hay una macroobra justo al lado, en el edificio del lado, Sí. con una máquina grúa elevadora bastante potente, con un ruido bastante potente y un taladro bastante potente. Que Lo tiene su curioso- música particular. Tiene no su duda. música particular, industrial, Sí, claro. pero lo suyo es que el desalojo es para el músico. Pero 200 metros es una distancia considerable, ¿no? Sí, bueno, sí, yo considero que sí. De todas formas, siempre es dialogable también, ¿no? En el caso de... Me consta, algo he leído sobre el particular y algo me han dicho personalmente que, en fin, la gente cuando se empezó a enterar de esta movida ha recibido apoyo. Juntos se paraban, Sí. en fin, contigo en la calle, te preguntaban. No, te en ese daban mismo, ánimos, en ese ¿no? mismo momento que tuve que identificarme ante la gente de la autoridad, empezó a hacerse un corrillo de algunos vecinos, algunos otros comercios de alrededor y de gente que pasaba sobre todo. Gente que a la vez pues se enfrentaban al policía y a mí me agarraban del brazo y me decían, tú no te mueves de aquí, Sí. y cosas así. La gente que ya te conocía. Muestras de pues, solidaridad muy bonitas por parte de la gente. no sé, si es que no sé, no deja de sorprender esto, ¿no? Sobre todo este tipo de música. O sea, diferente que haya un cuarteto en la calle haciendo rock, o Sí. haciendo heavy. Bueno, yo puedo llegar a entender incluso que tener un tipo delante tuyo todos los días, pues oye, aunque sea una música bonita, Sí, puedo está llegar claro, a entenderlo. está claro. Pero siempre hay una forma de buscar una solución no mediante la fuerza, digamos, ¿no? Claro. O no mediante, pues eso, un desalojo de una policía no es nada, a cargo de un policía no es muy agradable. No muy agradable, por supuesto. Pero que la cultura en la calle ha existido siempre, ¿no? Que las ciudades, los centros de las ciudades deben de estar llenos de arte y de música y de cultura, como están en otros países, como están en otras ciudades, incluso de España. Porque es muy importante. La vida en los centros de las calles no solo está en la gente que las reside. Están los turistas, están los viandantes, está la gente que toca en la calle, están los artistas, conformamos entre todos la vida. Te vas a Granada, que está aquí al lado, te das una vuelta. Por ejemplo. Joder, y fíjate los diferentes estilos musicales que te vas encontrando. Por ejemplo, Granada es un ¿no? gran crisol de Por ejemplo. de Es que artistas se de la calle. agradece, yo personalmente, como ciudadano de a pie, ¿no? Sí, yo también. Siempre y cuando, oye, que vuelvo a repetir, que te puede gustar más la música que se está haciendo en ese momento, te puede gustar Sí, menos. sí. Si no te gusta, pues media vuelta Y a otro lado. y te tiras por otra calle, tío. ¿No? Sí, yo he aprendido mucho de los músicos de Granada y tengo amigos que tocan Claro. allí y he aprendido e incluso he conocido grupos y me he comprado los discos Claro. allí en la calle, in situ. Fantástico, vamos. Con un cello, con un violín, con una guitarra. ¿Cómo es ese instrumento que suena así como muy místico? Que Es tiene un un nombre? funk, que es un, ¿Sabes tiene un nombre muy raro. sabes es cuál como te digo, un funk, verdad? Sí, que es una forma de ovni, Sí, sí, es sí, metálico y tiene un sonido líquido. maravilloso. Yo me quedo perplejo. Cuando alguien lo está tocando en la calle, me siento delante de ese alguien y paso horas. Y luego hay nombres propios hoy en día de reconocido prestigio y con carrera ya hecha que comenzaron a tocar en la calle. Hay un tipo que se llama Joaquín Sabina, no sé si Sí, lo conoces. sí, por Que supuesto. Este tío tocaba en el metro, ¿sabes? Cuando Este tío empezó en comenzaba, el metro, fíjate. No solamente en el metro de Madrid, sino también en
el de Londres. Sí. Se fue allí Hay con mucha su guitarra gente. y sus pelos largos y su barba a buscarse la vida. Javier Álvarez, sin ir más lejos, que el año pasado compartimos el escenario en el Creative Commons, en el Museo Doña Paquita. Claro. Javier Álvarez empezó en el Retiro de Madrid, hasta que llegó un cazatalentos y allí lo lanzó. En fin, esta yo creo que es la guinda al pastel. Esto yo de las cosas que le faltaban ya a esta ciudad, me da la impresión. Bueno, Sí. bueno, que todo quede. Vamos a intentar que quede en una anécdota. Sí, yo Luis, lo ¿no? que intento es, pues, como siempre, aceptar las quejas y, como debe de ser, asertivamente, e intentar seguir haciendo mi trabajo, pero con el mayor perjuicio para nadie. Yo quiero que esto se solucione, tengo una amenaza de una demanda Sí. por el juzgado, no sé si se habrá interpuesto o no, pero hasta ese límite han llegado. ¿Te quieren las cosas. demandar por esto? Sí. Sí, de hecho no sé si ya lo habrán hecho o no, pero Sí. es lo que hay en el artículo de La Voz de Almería, si lo lees, Tremendo. es lo que anuncia, son las medidas legales que anuncia este comercio contra mí. Que digo, volvemos a repetir, y no es por defender. Si la persona en cuestión, que no sé quién es, no la conozco, si quiere venir mañana y dar su versión sobre los hechos, yo estaría encantado de hablar con él o con ella, que no sé quién es. Pero quiero decir que lo que no se te puede responsabilizar a ti es de lo que digan los demás. Por supuesto, eso es algo que a mí también me ha tenido consternado y he tenido que pedir calma y tranquilidad a la ciudadanía, porque redes sociales, sabes que se incendian muy rápido y es algo. Esto ha trascendido, se ha hecho viral, y entonces incluso yo mismo leía comentarios ofensivos hacia este comercio que no me gustaban nada y que por favor pedía que borrara a la gente. Claro, claro. Mi intención no es arremeter contra nadie, mi intención para nada es que nadie, yo qué sé, deje de vender por mi culpa o que nadie tenga un perjuicio. Me ofendieron bastante a mí esos comentarios cuando no iban para mí, sino iban para este comercio, que incluso, fíjate que te estoy comentando que incluso me ha demandado, pero a mí me ofendieron esos comentarios, porque si algo no tolero es la falta de respeto y la falta de educación. Y por ahí no quise pasar, no voy a pasar. O sea, ya dije en redes que esto lo voy a defender desde la educación y el civismo, y que todo el que me apoye lo debe de hacer así, porque pues yo necesito a la calle tanto más como la calle a mí. Como tiene que ser, Luis, ya lo creo que sí. Regálanos un poquito de tu música. Por hombre, supuesto. De ese nuevo trabajo. Ese título, en fin, no sabemos si va a ser así finalmente, pero no estaría mal, ¿eh? Lo del Creo que silencio absoluto. está tomando mucho peso ese nombre y al final igual va a ser el título del disco. Pues sí, eres Pues te tan voy a amable. cantar una canción que he titulado Solsticio de Imperio, que compuse para las jornadas del Teatro del Siglo de Oro y esa maravillosa exposición que hemos tenido, que no sé si seguirá, en el Museo Arqueológico. Las de Meninas. Las Meninas, exacto. Chulísima. Y entonces yo esto lo he llamado Solsticio de Imperio. Venga, adelante. Paseando entre meninas por este pasillo hacia tu corte, tu cara entre miles escondida, el secreto que nadie conoce. Solsticio de imperio, luz en un rostro pálido, puro entretenimiento de infantas sin notario. Bufón, cuán triste eres, la luz no da en tu cara. Si vales lo que tienes, no servirá de nada. Un alma no era tanto que en ti no se fijara. Al final fue el pintor quien dio luz a tu cara. Dejando atrás el pasillo, los rincones de palacio, el agua por el jardín, el agua en un nuevo cántaro, pensando que le has ganado a la que siempre de negro arrasa con sus desmanes. Malogrado Miriñaque, bufón, cuán triste eres, la luz no da en tu cara. Si vales lo que tienes, no servirá de nada. Un alma no era tanto que en ti no se fijara. Al final fue el pintor quien dio luz a tu cara.
Qué bonita. Cómo mola. Muchas gracias. Una de las canciones de este nuevo trabajo. Sí. Que ya Esta estás es empezando una de las canciones. a grabar, ya has hecho alguna cosita, ¿no? Ya he empezado a hacer algunas líneas de guitarra y alguna mezcla y eso, pero todavía estoy pendiente de hacer muchísimo trabajo. ¿Cuántas por canciones? delante. ¿Cuántas? ¿10, 12, 11? Van a ser, posiblemente sean unas 12 canciones. Sí. Tienes unas cuantas ahí. Tengo unas cuantas en el cajón. Un cajón lleno de canciones. Sí, porque habían algunos descartes del primer disco, Otro Camino, y esos descartes eran bastante válidos y los he querido revisar y grabarlos ahora para que salgan a la luz. Por cierto, ya que hablabas de la Jornada del Teatro del Siglo de Oro, que esta canción la cantaste cuando se inauguró la exposición de las Peninas, Sí. Para el año que viene cuentan contigo. ¿Sí? Eso me han te dicho, han para dicho. el año que viene cuentan conmigo para la actuación Que- y ya estoy planeando, incluso a un año de distancia. Le gustaste mucho, ¿no? No, pues, Les gusté bastante y los emisarios los comisarios de la exposición tuvieron unas palabras muy bonitas conmigo y Bueno, les encantó. pues esperemos que estés ahí, si no estás en la cárcel antes, ¿no? No lo voy a estar. Es lícito lo que hago, es totalmente lícito. Sin lugar a dudas. Me ampara la ley. Era una pequeña broma. Como tú comprenderás. No faltaría más, que te metes en la cárcel por Si tocar es la así, guitarra por en la favor, calle. llévame un bocata con una lima, Joaquín. Yo te la llevaré, hombre. Yo te la llevaré. Bueno, esperemos que esto sea una anécdota más que cuentes en tu vida y que pase lo antes posible, ¿no? ¿Sí? Pues sí, eso es lo que esperamos y que se solucione todo bien para todos y que no haya ningún perjuicio, vamos. ¿Sigues estando en Reyes Católicos? De momento no. No. ¿Dónde estás ahora? ¿Dónde te podemos escuchar? Pues es que estos días he aprovechado bueno, primero he atendido a medios de comunicación. ¿Sí? He de decir que no he acudido a ningún medio de comunicación. Todos los medios de comunicación habéis acudido a mí. Te hemos llamado. Y me habéis llamado y me están llamando gente de todos lados, de todos lados. ¿Sí? Y me he limitado a atender medios de comunicación y me he limitado también a atender un poco redes sociales, a ver qué pasaba. Bueno. Y atender a reunirme con gente porque me ha pedido gente de la ciudad, de diferentes colectivos, que reunirme con ellos. Sí. Y pues me he dedicado a todo eso y a preparar el disco también, Bueno. lo menos, pero A respirar un poco, a dejar pasar un poco. ¿verdad? sí, pero vuelvo en breve. Después de la tormenta viene la calma. Eso esperemos, que venga la calma, que no es para tanto, que la cultura es fantástica y la música... No es un delito, ¿verdad? No, por supuesto. Hacer esto que acabo de hacer aquí, si lo escuchan en la calle, en mitad de una calle de Almería, ¿a ustedes qué les parece? Pues yo qué sé, pues da la impresión que no, como para denunciarte, ¿no? Es opinión personal, ¿eh? Valga esto, que quede claro. Luis, cuando esté ese disco hecho, el silencio absoluto o el título que tú le pongas, volvemos a vernos, ¿vale? Por supuesto, te lo haré llegar. Gracias, hombre, que vaya bien. Gracias a ti una vez más, Joaquín. Suerte. Muchas gracias. Este señor se llama Xavier Barcons, invitado a la 6ª Jornada Astronómica de Almería en un ratito, pues a las 8 de la tarde. Está en el Teatro Apolo ofreciendo una ponencia. Es astrofísico del Instituto de Física de Cantabria y nos atiende unos minutos. Juan Domínguez, de nuevo contigo. Adelante. Sí, efectivamente, Joaquín, continúan desarrollándose las 6ª Jornadas Astronómicas de Almería. El primer día fue el turno para Pedro Duque, el otro día fue precisamente para Olga, con quien tuvimos oportunidad de hablar en este programa, y el turno en la tarde de hoy es para Xavier Farcón, astrofísico del Instituto de Física de Cantabria, director general del Observatorio Europeo Astral de Chile, y hoy está con nosotros porque va a impartir la conferencia a las 8 de la tarde en el Teatro Apolo, que lleva por título Observar el Universo en 2030. Xavier, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. No me he quedado al principio. Cántabro, catalán, vive en Múnich, Chile, estoy hecho un lío. Todo eso es verdad. Catalán de nacimiento a mucha honra, cántabro de adopción también a mucha honra, y desde hace 2 semanas residente en Alemania, o sea que y viajero a Chile bastante frecuente, claro. Que es donde está el observatorio, donde unas 10 o 12 veces prácticamente al año te ves en la obligación de ir, ¿no? Pues sí. En realidad tenemos más de un observatorio allí, tenemos como en 4 sitios distintos, en La Silla, en Paranal, en Armazones y en otro lugar muy alto, a 5.000 metros de altitud, cerca de San Pedro de Atacama. Xavier, antes de que nos hable un poquito de lo que vas esta tarde a impartir en la conferencia, me gustaría que nos hicieses una valoración, porque están siendo muy bien acogidas. ¿Qué te parece lo que es la celebración de estas jornadas astronómicas? A mí me parece que es una idea estupenda. Yo siempre digo que la astronomía es un bien cultural de primera necesidad. Yo llevo siendo profesional de esto desde hace muchos años y cada vez más nos demanda la gente de la calle que expliquemos en qué estamos trabajando, porque son temas que realmente son muy atractivos.
He de decir que nos lo ponen fácil porque son temas relativamente fáciles de explicar, qué es lo que estamos explorando ahí fuera en el universo. Y finalmente, además de hacer toda esta investigación, lo que también hacemos es desarrollar tecnología y mover la economía, que eso también es muy, muy importante. Pues claro. Observar el universo en el año 2030 es el título de la conferencia que me decías que va a estar dividida en dos partes. Una primera que quizá está enfocado a los retos, ¿no? Sí, efectivamente. Voy a dividir la conferencia en dos partes. La primera voy a explicar el para qué necesitamos construir telescopios mayores de los que tenemos ahora o hacer misiones espaciales mucho más potentes que las que tenemos. Y el para qué es para abordar una serie de preguntas que ahora mismo tenemos sobre la mesa, como por ejemplo, pues si existe la posibilidad de que haya vida fuera de la Tierra en algún planeta por ahí, o cuál es la física que ocurre en los alrededores de un agujero negro, o de qué está hecho el universo. Estos son algunos de los grandes retos científicos que tenemos hoy en día. Y para abordar esto, lo que necesitamos son herramientas, grandes telescopios, más grandes y más potentes que los que tenemos hoy en día, claro, y eso cuesta mucho dinero, y para poder construir estos telescopios, lo que afortunadamente hemos conseguido en las últimas décadas es utilizar la cooperación internacional, es decir, que los estados se han puesto de acuerdo entre ellos para acometer estas empresas tan costosas y tan importantes, juntándonos entre nosotros. Afortunadamente, porque sabemos los momentos de crisis económica que hemos vivido en los últimos años y donde lógicamente no se apostaba ni muchísimo menos por este tema, ¿no? Claro, ahí viene muy bien esto de la cooperación internacional, porque siempre hay alguien tirando del carro. O sea que incluso en los peores momentos de la crisis hubo países europeos, en particular Alemania, mucho, que dijo esto de la investigación y el desarrollo y la innovación, esto es nuestro futuro y no lo podemos desatender de ninguna manera a pesar del momento tan delicado que estamos viviendo, ¿no? Y ahí, pues bueno, pues afortunadamente Alemania y otros países europeos tiraron del carro, incluso en esos momentos tan difíciles, bueno, y España también siguió. Xavier, una última cuestión. Estamos cubriendo en este programa, en este canal de televisión, las jornadas desde su inicio. Estamos ya en las sextas y al principio parecía que iban enfocadas a un grupo extremadamente minoritario. El otro día Pedro Duque llegó a meter casi 1000 personas en el Auditorio Maestro Padilla. Esto demuestra que quizá no es tan minoritario, ¿no? Claro que no. Como he dicho antes, es un bien cultural de primera necesidad. La gente nos demanda que expliquemos qué estamos haciendo ahí, qué estamos aprendiendo del universo, qué estamos haciendo en el espacio. Y nuestra obligación, por lo menos alguien como yo, que me pagan con dinero público, es mi obligación contarlo. A ver si podéis investigar porque tenemos tanto calor en estos días de... Esto seguro que mis compañeros de meteorología le darán una buena explicación. De la Agencia Estatal de Meteorología. Pues seguro que sí. Xavier Barcón, ha sido todo un placer. Muchas gracias por estos minutos que nos ha dedicado y feliz estancia en Almería, amigo. Muchísimas gracias a vosotros. Joaquín, pues Xavier Barcón, como decíamos, la persona encargada de ofrecer esta conferencia que tendrá lugar a las 8 de la tarde en el Teatro Apolo y que lleva por título, como decía precisamente, Observar el universo en el año que no está tan lejos, 2030. Así es, en el Ecuador de esta sexta edición de las Jornadas Astronómicas de Almería. Quedan dos conferencias, si no contamos la de esta tarde, John Beckman y Ellen Baker, también astronauta de la NASA. Recomendación musical de cara al sábado 17 de junio, así es, una voz fantástica, la de Eva Romero, y un gran saxofonista que se llama Ramón Cardo. Están en Clasillas a partir de las 10:30 de la noche. Así suenan, enseguida estamos...